Un millonario joven y exitoso, tenía todo lo que cualquiera soñaría: autos de lujo, una mansión brillante y una novia modelo que todos admiraban. Pero en su corazón habitaba la duda más grande: ¿lo amaban a él o solo a lo que representaba? Fue entonces cuando una idea arriesgada cruzó su mente, un plan que revelaría la verdad, pero también cambiaría su destino para siempre. La tarde caía sobre la ciudad. El cielo anaranjado pintaba la mansión con tonos cálidos. En la terraza, Eduardo, el millonario de apenas 30 años, miraba pensativo el horizonte. Su copa de vino temblaba en su mano. Frente a él, su novia Patricia, una modelo deslumbrante, sonreía para las cámaras de su teléfono. Él la observaba en silencio, sintiendo un vacío que no podía ocultar. ¿Realmente me ama?, pensó, mientras su corazón se llenaba de dudas. El murmullo lejano de los autos llegaba desde la avenida. La brisa agitaba las cortinas blancas como si presintieran lo que vendría. El silencio entre ellos era más fuerte que cualquier palabra. En la oficina privada de la mansión, las luces tenues iluminaban los cuadros de sus antepasados. Eduardo hablaba con su médico personal, el doctor Salazar. Su voz era firme, aunque cargada de incertidumbre. «Doctor, quiero fingir un accidente. Necesito saber si Patricia realmente me ama». El médico lo miró con asombro, dudando de la locura del plan. Tras un largo silencio, aceptó ayudarlo. Diseñaron la mentira con cada detalle, desde los síntomas hasta las pruebas médicas falsas. La tensión llenaba la habitación. Eduardo sentía que estaba a punto de cruzar un límite del que no habría retorno. Una noche lluviosa marcó el inicio de todo. El sonido de los truenos hacía vibrar los ventanales. Eduardo salió en su auto deportivo, fingiendo perder el control. Horas después, Patricia recibió la llamada: «Eduardo ha tenido un accidente». Corrió al hospital con lágrimas en los ojos. El olor a desinfectante y el frío de los pasillos la envolvieron. Allí lo encontró, en una cama, inmóvil de la cintura para abajo. Cables y monitores rodeaban su cuerpo. Ella lo abrazó con fuerza, pero su mirada era imposible de leer, entre el amor y la preocupación. Una sombra de incomodidad empezaba a nacer en sus ojos. Los días se volvieron grises en la mansión. El sol entraba tímido por los ventanales, mientras Eduardo permanecía en su silla de ruedas. La empleada doméstica, Lucía, era quien más se encargaba de atenderlo. Su voz cálida llenaba la casa de un consuelo silencioso. Mientras lo ayudaba a vestirse, notaba la ausencia de Patricia, que prefería pasar horas en fiestas y sesiones de fotos. Eduardo, detrás de su máscara de enfermo, observaba cada detalle. Sentía la distancia de su novia y la cercanía inesperada de aquella mujer sencilla que lo cuidaba con dedicación. Una tarde soleada, en el jardín trasero, Eduardo observaba las flores que Lucía regaba con paciencia. Ella le hablaba de su madre enferma, de los sueños que había dejado guardados. Su voz era sincera, y sus ojos reflejaban una bondad que no se podía fingir. Eduardo la escuchaba en silencio, descubriendo un mundo diferente al suyo. Patricia apareció de pronto, con el celular en la mano, hablando de una nueva campaña de moda. Apenas lo saludó, y se marchó apresurada. El contraste era tan fuerte que Eduardo sintió un golpe en el pecho. Las apariencias comenzaban a romperse frente a sus ojos. El comedor estaba lleno de luces, la mesa servida con manjares que nadie tocaba. Patricia se mostró distante, con el rostro iluminado por la pantalla de su celular. Eduardo intentó hablarle. «Necesito tu apoyo. No sé si podré soportar esta vida». Ella lo miró con frialdad y respondió: «No puedo quedarme a tu lado si no puedes caminar. Mi vida no puede detenerse». La frase lo atravesó como un cuchillo. El silencio se hizo insoportable. Lucía, desde un rincón, observaba con dolor. Sabía que ese instante marcaría un antes y un después en la vida de su patrón. La noche cubrió la mansión con un silencio espeso. Eduardo no pudo dormir. Sus pensamientos eran un torbellino. Lucía se acercó con una taza de té caliente y lo encontró con lágrimas contenidas. «No todos valoran lo que tenemos aquí», le dijo ella suavemente. Sus palabras eran simples, pero cargadas de una verdad que él necesitaba escuchar. Sus ojos se encontraron, y por un instante todo el lujo alrededor desapareció. Eduardo sintió algo nuevo, algo puro. En la oscuridad de la madrugada, la sinceridad se volvió el único refugio. Los días siguientes fueron una prueba constante. Patricia aparecía solo para reclamar gastos y mostrar su fastidio. Mientras tanto, Lucía lo acompañaba a cada paso, ayudándolo con paciencia, riendo con él cuando caía en la desesperanza.
Eduardo comenzó a fingir más dificultades de las que realmente tenía, solo para comprobar quién estaba realmente a su lado. Y cada vez, Lucía demostraba que su presencia no era por obligación, sino por cariño genuino. Entre risas y silencios, la mansión dejó de sentirse fría. Poco a poco, Eduardo entendía lo que significaba el amor verdadero. Una tarde, bajo el cielo despejado, Eduardo le pidió a Lucía que lo acompañara al parque cercano. El viento movía las hojas secas y los niños corrían alrededor de ellos. Allí, en medio de la gente sencilla, Eduardo se sintió más libre que nunca. Lucía le ofreció un helado, y juntos rieron como dos viejos amigos. En ese instante, Eduardo comprendió que la felicidad no se medía en dinero, ni en autos, ni en fama. Se medía en esos pequeños momentos que nacían del corazón. Y por primera vez, no quiso volver a su vida de apariencias. El engaño llegó a su límite. Una tarde, Patricia entró a la habitación, exigiendo que Eduardo firmara unos papeles para ceder parte de sus bienes. Su tono era frío, calculador. Eduardo, con la voz quebrada, le preguntó: ¿estarías conmigo si no tuviera nada? Ella no respondió. Solo guardó silencio, y sus ojos dijeron más que 1000 palabras. Esa fue la confirmación que él temía. Lucía presenció la escena, y el dolor en su rostro era evidente. Eduardo supo, en ese instante, que había perdido a Patricia mucho antes de su supuesto accidente. La mañana siguiente, el doctor Salazar llegó a la mansión, y frente a Lucía reveló la verdad. Eduardo no tiene parálisis, todo fue una prueba. Patricia, que estaba presente, lo miró con rabia y desdén. ¿Así que me pusiste a prueba? No necesito demostrarte nada. Si no puedes confiar en mí, no hay nada más que hablar. Sus palabras retumbaron en la sala como un portazo invisible. Eduardo la observó con tristeza, comprendiendo al fin que el amor que buscaba en ella nunca existió. Patricia recogió sus cosas y salió de la mansión, sin mirar atrás. El eco de sus tacones en el mármol fue el último recuerdo que dejó. Esa tarde Eduardo salió al jardín, donde el sol iluminaba las flores que Lucía había cuidado con tanto esmero. Caminó hacia ella, esta vez sin silla de ruedas, sin máscaras. Lucía lo miró sorprendida, con lágrimas contenidas. «Lo siento, Lucía. Todo este plan fue un error, pero me mostró lo que realmente vale en la vida», dijo con voz quebrada. Ella, con el corazón abierto, le respondió: «El amor no necesita pruebas, Eduardo, se demuestra en los días difíciles». Él tomó sus manos con ternura, y en ese instante, comprendió que la verdadera riqueza no estaba en su fortuna, sino en la sinceridad que florecía frente a él. Patricia se marchó de la mansión, llevándose consigo el vacío de un amor basado en apariencias. Eduardo, en cambio, se quedó con una lección que jamás olvidaría. El amor no se mide en promesas, ni en lujos, ni en palabras bonitas. Se mide en los gestos pequeños, en la paciencia, en la lealtad. Lucía, con su humildad, le enseñó que el verdadero amor siempre permanece, incluso en la prueba más dura, y entendió que a veces perder a alguien es la única manera de encontrarse a uno mismo, porque la mayor riqueza no está en lo que tienes, sino en quien camina a tu lado cuando todo parece perdido.